versículo 1 y el versículo 16. Vamos a leer específicamente el 16, pero quiero que leamos desde, si me ayudas allí, Alvarito, desde el versículo, ya te digo. Vamos a leer desde el versículo, Primera de Corintios le dije, ¿no? Ok. Primera de Corintios, desde el versículo 11. Vamos a leer desde allí. Ok. Versículo 11 hasta el versículo 16. Vamos a leer en esta noche. Dice así la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Digo esto, hermanos míos. Está hablando aquí el apóstol Pablo. Digo esto, hermanos míos, porque algunos, ¿de qué? De la familia de Cloé, me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, ¿qué pasa? Yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto, ¿qué dice? A Crispo y a Gayo. Escúcheme bien. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, versículo 16, ahí está. También bauticé, repita conmigo, ¿a qué? A la familia de qué? De Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Amén y amén. Ok. Note usted que el apóstol Pablo expresa una mentalidad de familia. ¿Una mentalidad de qué? Note usted, mire, en el versículo 11 que acabamos de leer, allí menciona la familia de qué. No, la familia de qué. ¿No tienen Biblia, hermano? Mire allí, ¿qué dice? ¿Cuál es la familia que está enfatizando allí el apóstol Pablo? La familia de Cloé. Mire, la familia de Cloé dice, me ha informado, dice Pablo, que aquí en la iglesia ustedes están diciendo que unos son de Apolos, otros son de Pablo. Es decir, Pablo está mencionando, está expresando una mentalidad de familia. Pero mire el versículo 16. Allí menciona otra familia que él había llevado a Jesús y dice, la había bautizado. La familia de Cleofas, en el versículo 12, ¿Cleofas es? ¿Ah? La familia de Cloé había sido una familia que le informaba a Pablo de lo que estaba pasando en la iglesia. Mire, estaba conectado. Pero en el versículo 16 menciona otra familia. ¿Cuál es esa familia? Dice en el versículo, bueno, también bauticé a la familia de ¿quién? De Estéfanas, fuera de estos. Ahora nosotros, hermanos, en Occidente a menudo pensamos en términos individuales. Nosotros tenemos como esa mentalidad, pero la cosmovisión bíblica, escúcheme bien, la cosmovisión bíblica es esta, es pensar en la casa, en la familia. Y el apóstol Pablo tiene esta mentalidad. Note usted, y se lo voy a mostrar ahora más adelantico. Aquí menciona, por ejemplo, dos familias que él había llevado a Cristo y que al mismo tiempo eran familias que le colaboraban en el ministerio al apóstol Pablo. Por ejemplo, la familia de Estéfanas. La familia de Estéfanas, él la había bautizado, dice, porque él está allí en cierto sentido defendiendo o está trayendo corrección a la iglesia de Corinto, que estaban en divisiones. Algunos estaban siguiendo a Pablo, otros estaban siguiendo a Apolos, etcétera, etcétera.
Y algunos estaban diciendo, Pablo a mí me bautizó. Y entonces Pablo tiene que aclarar. Pero mire la mentalidad del apóstol Pablo. Es una mentalidad de familia. Él piensa en familia. Piensa en familia. Ahora vamos a ir a otro texto donde Pablo menciona esta mentalidad. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 15. Ayúdame allí. Hechos, capítulo 16, versículo 15. Allí el apóstol Pablo menciona esta misma mentalidad. Hechos, capítulo 16 y el versículo 15. ¿Están conmigo allí? Hechos, capítulo 16, versículo. Mire lo que dice. Cuando ella, ¿y quién? Y su familia se bautizaron. ¿Está hablando de quién aquí? ¿De quién está hablando? De Lidia. Lidia era una comerciante ¿de qué? De púrpura. Era una vendedora de púrpura. Y Pablo la llevó al evangelio. Dice, cuando ella y su familia se bautizaron, ¿qué dice? Nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió ¿a qué? ¿A qué, hermanos? A quedarnos. Ok, aquí está hablando de otra familia que Pablo bautizó. ¿La familia de quién? La familia de Lidia. Mire la mentalidad del apóstol Pablo. Él piensa siempre en familia. Allí ya tenemos 3 familias que él ha mencionado. Pero vamos un poquito más adelante. En el versículo 11 de Romanos capítulo 16. Vamos un poquito más adelante y miremos aquí Romanos capítulo 16 y el versículo 11, capítulo 16, versículo 11. Ahí está. Romanos capítulo 16 y el versículo ¿qué? 11. ¿Están conmigo allí? Miren lo que dice. Saludad ¿a quién? A Herodión, mi pariente. Pero mire esto. Saludad a los de la casa ¿de quién? A los de la familia de Narciso, que son ¿de qué? ¿Que son de qué? De Narciso. Allí, mire, Pablo está saludando ¿a quién? Está saludando a un pariente, pero también está saludando a una familia. A una familia, ¿la familia de quién? Dice, los cuales son del Señor o están en el Señor, dice. Entonces mire esa mentalidad de Pablo. Pablo fue un hombre que tenía en mente la familia, pero al mismo tiempo era un hombre que había ganado muchas familias por esa mentalidad que tenía. Por esa mentalidad que lo caracterizaba, lo vemos aquí ganando familias. La familia de Lidia, la familia de Narciso, la familia de ¿quién más? ¿Quién más le mencioné? De Estefas. Entonces tenía una mentalidad y lo vemos aquí trabajando con muchas familias. Vamos a Hechos capítulo 18. Allí hay otra familia que el apóstol Pablo menciona. Hechos capítulo 18, versículo 8. Hechos capítulo 18. Miren lo que dice. Y Crispo, ¿qué era Crispo? El oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda ¿qué? Con toda su casa. Otras versiones dice con toda su familia. Y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Aquí vemos a Pablo mencionando la familia de quién, hermanos. Dice que la familia de Crispo recibió la salvación. La salvación. Entonces la mentalidad de este hombre maravilloso del apóstol, Pablo. Ok, vamos a ir en esta noche a expresar otra idea. Aquí está la primera idea que quiero que usted tenga en su corazón. El apóstol Pablo pensaba en familia y como consecuencia de esto ganó muchas familias. Ya le mencioné alguna de ellas. El domingo mencionamos algunas familias. Por ejemplo, mi esposa, ¿se acuerdan que
mencionó 2 familias. Mateo mencionó 2 familias más. Aquí les acabo de mencionar 4 o 5 familias que el apóstol Pablo ganó, y por esa mentalidad que él tenía de familia, de pensar en familia. Ahora, hay una cosa muy importante que quiero compartir en esta noche con ustedes. Muchas de estas familias que Pablo había ganado lo ayudaron poderosamente en el ministerio. Y eso es lo que quiero que quede en su corazón en esta noche. Qué lindo, hermano, cuando son familias las que apoyan el ministerio en la iglesia. Qué lindo cuando las familias completas apoyan una visión, apoyan el ministerio, apoyan un pastor, apoyan una obra en un sector. Y eso es lo que quiero mostrarles en este segundo pensamiento. En primer lugar, Pablo pensaba en familia, y por eso ganaba familias enteras, y bautizó a alguna de estas familias. Yo quiero que usted se llene de esta mentalidad, hermano. No solamente para bendecir nuestra propia familia, sino que para que nosotros podamos ganar otras familias. Ganar familias. Cuando veamos una persona, pensemos no solamente en esa persona, sino pensemos en su familia. Pero mire lo más lindo. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Mire lo que pasa aquí. Segunda de Timoteo 1:16. Están allí, miren. Conceda el Señor misericordia a la casa de ¿quién? Escuche bien. Porque muchas veces me dio ¿qué? Están como muy calmaditos ustedes hoy. Ok, mire lo que dice. Conceda el Señor misericordia a la familia de ¿quién? Onesíforo. Aquí hay otra familia. Miren, y luego dice, esa familia en muchas ocasiones, ¿qué hizo? Me dio refrigerio. Dice otras versiones, me dio aliento y no se avergonzó de ¿qué? Hermanos, este debe ser el trabajo de las familias en la iglesia. Mire, esta familia fue una familia que bendijo el ministerio de Pablo. Cuando él estaba preso, lo visitaban, dice, no se avergonzaron de que yo fuera un preso. Fueron allá y me dieron aliento, me consolaron, dice otras versiones. Estuvieron de mi lado. Hermano, qué hermoso cuando las familias tienen el propósito de bendecir la iglesia, de levantar a otros como familia, siguiendo esta idea que el apóstol Pablo ha venido transmitiendo. Pensaba en familia y ganó familias. Y luego mire, ahora ya las familias lo están bendiciendo. Cuando él estaba preso, fueron y lo consolaron y le dijeron, Pablo, tranquilo, Onesíforo y su familia, tranquilo, hermano, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de aquí. Dice, lo consolaron, lo animaron, lo fortalecieron y no se avergonzaron. Él lo enfatiza allí. Es decir, lo ministraron como familia, ministraron al apóstol Pablo. Familias, aprendamos a ministrarnos unos a otros. Usted con su familia, ministre a otros, ministre a otra familia, ministre a los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero estas familias maravillosas bendijeron el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a ir a 2 Timoteo, ya le dije, 2 Timoteo 4:9, 19, hablando de esta misma familia. 4:19. 4:19. ¿Están conmigo? Ok, mire lo que dice. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de ¿quién? Mire, Pablo tenía en su corazón esta familia porque lo había bendecido a él. Esta familia había sido un bálsamo, un refrigerio para Pablo cuando él estuvo en esas dificultades de la prisión. Qué lindo, hermano. Conviértase en un bálsamo para otros como familia.
en un bálsamo que levanta la vida de otros, alienta la vida de otros. A veces no pensamos de esta manera, pero la Biblia nos enseña cosas como estas, por ejemplo, para que podamos ser como familia de bendición para otros. Vamos a mirar otro ejemplo. En el libro de Romanos, capítulo 16. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 10. Romanos 16, versículo 10. ¿Están conmigo? Miren lo que dice. Saludad a quién. A Apeles. Bonitos nombrecitos, ¿no? Dice, el aprobado en Cristo. Ahora escuche. Saludad a los de la casa, a los de la familia de quién. De Aristóbulo. Versículo 11. ¿Qué dice en el versículo 11? ¿Ah? Dice, saludad a Herodión mi pariente, saludad a los de la casa de quién. ¿De quién? Narcisos que son del Señor. Ya lo habíamos leído eso. Pero antes el apóstol Pablo, escúcheme bien, está saludando a otra familia. ¿La familia de quién? La familia de Aristóbulo, que lo había bendecido tremendamente, hermanos queridos. Tremendamente. Entonces el apóstol Pablo tenía muchas familias que lo habían bendecido, que lo habían ayudado, que lo habían fortalecido ministerialmente, que habían estado con él en los momentos más difíciles, pero porque él había ganado, había bendecido a esas familias, hermanos queridos. Entonces necesitamos tener un ambiente así como el de esta familia, por ejemplo, que Pablo menciona aquí en este texto. Y finalmente, vamos a leer deme un segundo, se me perdió la cita. Ahí me vayan. Segunda carta de Samuel capítulo 6 versículo 11. Ese es. Segunda carta de Samuel capítulo 6. Un texto finalmente en el Antiguo Testamento. Segunda carta de Samuel capítulo 6 versículo 11. ¿Están allí? Ok. Dice, por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de ¿quién? De Obed-edom, geteo. Y escuche bien. Y bendijo el Señor a Obed-edom. ¿Y a qué? ¿Y a qué? Y a toda su casa. Ahora escúcheme bien, escúcheme bien. ¿Qué es lo que hace que nuestra casa y nuestra familia tenga una atmósfera maravillosa? Es esto, hermano. La presencia de Dios. Necesitamos orar para que nuestras familias estén saturadas
de la presencia de Dios. Ahora aquí note usted que la experiencia de esta familia, la casa de Obed-Edom, fue una experiencia maravillosa. En 3 meses, menciona el tiempo, en 3 meses que estuvo allí el arca de Dios, representando la presencia de Dios, dice que la casa de este hombre cambió la atmósfera, cambió totalmente la condición de esta casa. Ahora es una casa que tiene la bendición de Dios. Es una casa que está llena de la presencia de Dios. Y eso trajo una gran bendición maravillosa sobre esta casa. Eso es lo que hace que una casa, que una familia tenga cambios profundos. Cuando usted y yo permitimos que Dios actúe, que Dios opere, que Dios reine a través de la adoración, de la alabanza. Este hombre por 3 meses solamente trajo el arca de Dios a su casa y hubo una transformación. Muchas veces, hermanos queridos, nuestras casas, nuestras familias están llenas de tantas cosas que dañan la atmósfera, dañan el ambiente, y no es un ambiente de la presencia de Dios. Necesitamos que nuestras familias aprendan a ministrar a otras familias. Así como estas familias que Pablo ganó, por ejemplo, le ayudaron y le apoyaron tremendamente en su ministerio. Hay otra familia en Filemón capítulo 2, si me la muestras allí. Se me olvidaba esa familia. Quiero que la vea también. Filemón, versículo 2. 1-2, solo tiene un capítulo. Versículo 2 de Filemón. A ver si leemos. Dice, y a la hermana Apía. Dice, y a Arquipo, nuestro compañero de qué. Ahora escuche bien. ¿Cómo se llama aquí el hermano? Arquipo. Este hermano había acompañado a Pablo. ¿En qué lo había acompañado? En la milicia. Es decir, había estado con él en las buenas y en las malas. Y en la casa de este hermano, ¿qué pasaba allí? ¿Qué había en la casa de este hermano? Había una iglesia. Había una iglesia allí. Había como un grupo allí que Pablo había establecido, escúcheme bien. Pero este hermano era un compañero de milicia. Es decir, él y su casa habían apoyado a Pablo ministerialmente de una manera poderosa. Y tanto así que su casa estaba abierta para que allí funcionara una iglesia. La iglesia que estaba en la casa de Arquipo. Qué lindo cuando su casa, cuando parte, como su casa es una extensión, por ejemplo, de bendición para otras familias. Qué lindo cuando usted y yo abrimos nuestra casa como este hermano, apoyando sencillamente la obra de Dios. Eso es lo que está haciendo este hermano. Así que el apóstol Pablo transmitió esta idea de familia. Él pensaba como familia, ganó muchas familias y luego muchas de estas familias lo vemos a él apoyándolo ministerialmente. Cuando estuvo en la cárcel, les enseñó a ministrar. Hermanos queridos, aprendamos a ministrar como familia a otras familias. Abramos nuestras casas para un estudio bíblico, por ejemplo. Aquí había una iglesia en la casa de este hermano. Era un lugar, aunque lo había apoyado en el compañerismo de la predicación, andaba con Pablo este hermano, pero también su casa la había puesto al servicio de la obra de Dios a través del apóstol Pablo. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias. Te agradecemos, Padre, por la bendición de cada familia en la iglesia. Levante su voz. Señor, gracias por cada familia que has traído a este lugar. Gracias por el valor de la familia, por el poder de la familia. Gracias, Señor, por esas familias que se han comprometido, Señor, con el ministerio de ganar a otros, de ministrar a otros, de servir a otros. Gracias por esas familias que se han levantado, Señor,
que han sido tocadas por ti, que han sido regeneradas, Señor, por la sangre de Cristo. Gracias por las familias que tú has salvado en este lugar y las has traído a este lugar, las has plantado en este lugar. Gracias por esas familias como aquellas que apoyaron al apóstol Pablo, apoyan incondicionalmente, Señor, con tantas cosas, con sus dones, con sus talentos, con su economía, con su esfuerzo, con su tiempo. Gracias por cada familia, Señor, que sirve aquí en la iglesia. Gracias por cada familia, Padre, que tiene compromiso con esta casa, que tiene compromiso con este lugar, Padre, y que incondicionalmente, en las buenas y en las malas, apoyan, levantan su voz, su mano para servir. Gracias, Señor. Dígale allí donde está: Señor Jesús, como familia te quiero servir en este lugar. Dígale: como familia, Señor, quiero ejercer el ministerio, ejercer mi don. En el nombre de Jesús, bendice cada familia que viene aquí. Bendice, prospérala, ensánchala, multiplícala, engrandece las familias, levántalas, levántalas poderosamente, Señor. Cada uno de ellos, Señor, sean bendecidos, sean levantados de una manera muy especial. Que todas las familias puedan servirte con su don, con su talento, con su habilidad, con su capacidad. Gracias, Señor, por estas familias que están allí registradas en la palabra y que nos enseñan algo, Señor, del compromiso que tuvieron contigo en su momento, en su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levante su mano allí por su familia. Dígale: Señor, aquí estamos para servirte. Aquí estamos para servirte en la casa de Dios. Y como Josué dijo: mi casa y yo servimos al Señor. Mi familia y yo serviremos a Dios. Eso, Señor, es lo más hermoso que podemos hacer como familia. Oh, gracias porque servimos al Dios vivo, al único Dios verdadero, Jesús, el Hijo de Dios. Señor, bendice a tu pueblo que vino en esta noche. Bendice cada familia, que la paz de Dios nos cubra. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos para caminar como familia, Padre. Que nuestros hijos caminen contigo, aunque el diablo quiera dividirnos y separarnos. Señor,